Hola, como hemos visto en videos anteriores con Michael Donovan, las ciudades son realmente los lugares en donde se concentran el capital, las habilidades de la mano de obra, la innovación, y esto genera ganancias de productividad y lo que se llama también las economías de aglomeración. Esto conlleva a un mayor crecimiento que en el resto de las regiones de un país típicamente. Pero ¿qué pueden hacer los gobiernos, las autoridades locales, las autoridades nacionales y los actores en general, públicos y privados, para promover ese crecimiento en las ciudades? Primero que nada, la tarea nada fácil de definir las áreas urbanas. Existen varios enfoques para definirlas. El primero de ellos es el área administrativa. Un área administrativa definida por las autoridades gubernamentales y donde se delimita el final de una ciudad. Existe también el enfoque morfológico que permite a través de fotografías satelitales, por ejemplo, o aéreas, determinar el límite del área urbana a partir de su morfología y del área construida. Sin embargo, existe también un método más económico de delimitar el área urbana, y esto es a través de la extensión del mercado laboral. Es decir, qué tan funcionales o qué tan extensa es el área funcional de la zona urbana. A través del trabajo que tanto Michael Donovan como un servidor realizamos para la OECD, podemos identificar esas zonas metropolitanas y hacer comparaciones entre países. Y eso nos ha permitido observar que hay ciudades, como pueden ver en la figura inicial, hay ciudades como por ejemplo París que van mucho más allá de su zona administrativa, y hay ciudades como Roma que se encuentran más pequeñas que su área administrativa. Y es por eso que es tan importante determinar la verdadera extensión del área metropolitana. Como podemos ver en la siguiente figura, en el caso de Nagoya, Japón, la primera de estas figuras nos permite observar cómo existe un centro denso de la ciudad y cómo existen otras poblaciones que, si bien no tienen la misma densidad que el centro, se encuentran muy cercanas a ella. ¿Qué tanto forman parte del área metropolitana y qué tanto no? Es ahí donde entran las metodologías de la OCDE para permitir identificar la extensión. Como podemos ver en la siguiente figura, se identifica ese centro como primer paso y las siguientes áreas que se encuentran conectadas se logran determinar a través de tasas de desplazamiento de la residencia al trabajo. Una vez que se determina la extensión del área metropolitana, y como pueden ver esa figura para Nagoya, Japón, pueden observar que el área es mucho más amplia de lo que uno pudiera imaginar, y eso permite tener tal vez un potencial económico mucho mayor para esa ciudad. Y eso es importante para Latinoamérica, porque muchas de las ciudades en Latinoamérica han crecido importantemente, e identificar más exactamente su extensión es importante. Como segundo paso, las autoridades locales y los actores que tienen que ver en el desarrollo local pueden también identificar cuáles son las barreras del crecimiento. No solamente porque es una zona urbana quiere decir que se puede traducir en crecimiento. El crecimiento depende de muchos factores. Pero visto desde el punto de vista económico, podemos identificar tres factores claves que están detrás del crecimiento. Primero, el capital. Segundo, el factor trabajo. Y tercero, la productividad multifactorial, que está determinada por la tecnología o el avance tecnológico. Si nosotros tomamos esos tres factores y vemos la figura que tenemos a continuación, podemos identificar que en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, que es una región en México, podemos identificar cómo en dos periodos diferentes los factores de crecimiento cambian. Hay un cambio estructural en esa contribución al crecimiento regional. Podemos ver en la primera barra cómo hay tres diferentes colores. El color celeste refleja el factor trabajo y cómo antes del 2004 este era el factor de crecimiento primordial en esa región. Sin embargo, a partir del 2004 hay un cambio en la tendencia, y aquellos factores que frenaban el crecimiento, como la tecnología o como la inversión en capital, se convierten en factores positivos. Sin embargo, hay algo en la productividad laboral que frena el crecimiento de Chihuahua, y eso conlleva ciertos aspectos de política pública la política pública tiene que adaptarse, digamos, a estos cambios estructurales. Como tercer paso,
además de identificar las áreas urbanas y además de identificar las barreras al crecimiento como factores principales, hay que también identificar cuáles son las actividades de mayor crecimiento. Esto se puede lograr a través de la medición de la especialización. La especialización en las actividades económicas, medidas ya sea por el empleo o por el valor agregado. Estos dos factores permiten saber qué tanto crece una región o una zona metropolitana en una actividad en particular con respecto a lo que sucede en lo nacional. Como podemos ver en la siguiente figura, que es para el caso de Toronto, que también hicimos en la OECD, podemos observar cómo en el cuadrante superior de la derecha vemos las burbujas en rojo, que son las que más han cambiado en especialización y que han tenido un efecto positivo tanto en el cambio de la especialización como en el nivel de especialización que tiene en la región. Esas burbujas, entre más grandes son, tienen un mayor número de empleo. Y vemos cómo en el caso de Toronto, las actividades, por ejemplo, de semiconductores han despuntado, mientras que aquellas actividades que han sido las tradicionales en Toronto han empezado a mostrar un declive, como por ejemplo las automotoras. Esto refleja un cambio estructural en la actividad económica en Toronto que las autoridades, a través de este trabajo que hizo la OECD, han logrado empezar a abordar. Esto mismo se puede realizar con información estadística que se tenga en los diferentes países de Latinoamérica a nivel desagregado, ya sea a 4 dígitos industriales, es decir, la actividad más específica, no solamente manufactura, servicios o comercio, sino más específicamente y para el área metropolitana, ya definida anteriormente.